Hola amigos, bienvenidos a Diose Comics. Aquí les traigo Marvel, DC, Deadpool, Batman número 1, con guión de Zeb Wells y arte de Greg Capullo. Espero que les guste. La historia comienza en la mansión Wayne. Bruce, sentado en su estudio, piensa: otra noche en Gotham y otro callejón sin salida. Está siendo cuidadoso esta vez, ocultándose bajo la superficie, pero veo sus intenciones grabadas en el tejido de mi ciudad. Un envío de neostigmina nunca llega a la Universidad de Gotham. Robinson Botanical Gardens reporta un pallet perdido de Atropa Belladonna. 500 galones de dimetilhidracina desaparecen de George Corp Pharmaceuticals. Está fabricando Joker Venom, el veneno del Joker, suficiente para infectar a un país entero. Tengo que encontrarlo, ahora. ¿Cuántas veces he estado aquí antes, buscando respuestas en la noche, sabiendo que, cuando llegan, con demasiada frecuencia, vienen sin advertencia? En eso, Deadpool aparece atravesando la ventana, que se rompe en 1000 pedazos, mientras grita: ¡Se acabó la hora del juego, Wayne! Bruce, aún con la bata de estar en casa, se pone de pie y adopta una postura defensiva. Deadpool, por su parte, continúa gritando: ¡Quiero ver esas manos! Pero rápidamente se tranquiliza, diciendo: ¡Oh, wow! Esto es embarazoso. Vi la bata de seda y la laptop y, perdón, pensé que estaba a punto de presenciar un poco de autocuidado agresivo. Voy a preguntar esto una vez, le dice Bruce. ¿Quién diablos eres tú? Oh, no me conoces, responde Deadpool. Está bien, no soy de por aquí, no te avergüences. No lo estoy. Me llaman Deadpool, también el mercenario Bocazas, un apodo que conseguí porque soy muy hilarante y por ninguna otra razón. Cualquiera que te diga lo contrario miente o estaba muy borracho. Dios mío. Totalmente. Así que sí, lastimo personas por dinero. Estoy en la ciudad por un trabajo. No te preocupes, tú no eres el trabajo. Puedes dejar de asustarte. No lo estoy. Quiero aprovechar y hacer doble negocio mientras estoy en la ciudad, buscando algún patán con dinero disponible que necesite que alguien desaparezca, lo cual me trae a ti. No estoy interesado. Oh, vamos, eres el millonario Bruce Wayne. Tu nombre está por toda la ciudad. ¿No tienes un socio de negocios que necesite ser silenciado? No soy ese tipo de millonario. ¿Ah, sí? ¿Y quién es ese?, pregunta Deadpool, refiriéndose a un retrato de Alfred. Mi mayordomo. ¿Tu mayordomo? Oh sí, ese tipo nunca limpió sangre ni perfume barato del asiento trasero de un Aston Martin. Seguro. Apuesto a que lo obligas a llamarte Amo Bruce, ¿verdad, pollo enfermo? No soy ese tipo de millonario. ¿Crees que hablas con un bebé? Lo que sea. Si no me respetas lo suficiente para tener una conversación honesta sobre tus asquerosas y vergonzosas inclinaciones, me voy de aquí. De todas formas, debería enfocarme en atrapar a este tipo, Batman. ¿Qué estás diciendo? Batman. ¿Has oído hablar de él? Un tipo que se disfraza de murciélago, que según me dicen, es serio y aterrador, aunque eso es claramente ridículo. Suena inventado, lo sé, pero me están pagando mucho dinero por atraparlo. Puede que lo encuentres difícil. Batman habita en las sombras. Nadie lo encuentra, a menos que él quiera ser encontrado. Deadpool se gira sorprendido hacia la ventana, donde se ve la batiseñal iluminando el cielo nocturno, y le pregunta: ¿qué demonios es eso? No pensarás que es algún tipo de, no sé, Batcall, batillamada o algo así, ¿verdad? Por supuesto que no, responde Bruce. Es una batiseñal. Deadpool se lanza por la ventana y estalla en risa. ¡Una batiseñal! ¡Jajaja! ¡Wow! No hay forma de que este tipo sea serio. Está actuando absolutamente. Esto será fácil. Nos vemos, depravado. Bruce, viéndolo irse, se quita la bata y comenta: supongo que saldré de nuevo. Nos movemos al cuartel general de la policía de Gotham. El comisionado James Gordon permanece de pie junto al proyector, serio y expectante. De pronto, Deadpool llega jadeando. Disculpe.
¿Es esta la fila para conocer a Batman? Gordon se da la vuelta y se abre el abrigo, mostrándole su placa y su pistola, mientras le dice: «Ni un paso más. James Gordon, policía de Gotham». Deadpool le responde: «No necesitas decir que eres policía, viejo. Ese bigote lo grita desde tu cara. Déjame adivinar, canoso, juegas con tus propias reglas y te fumas un cigarrillo entre viñetas». Gordon, con gesto severo, pero botando humo de cigarrillo de la boca, le responde: «Déjame adivinar a mí, inadaptado, con un frágil control de la realidad, sin brújula moral. He trabajado en Gotham el tiempo suficiente para reconocer a un lunático cuando lo veo». «Suenas como mi papá», le contesta Deadpool. «Apuesto a que tengo tanto tiempo para ti como lo tiene él», continúa Gordon. «Batman está ocupado. Bájate de mi edificio». Deadpool saca su espada, mientras le dice: «Lo siento, no sabía que tú y Batman eran mejores amigos. Pero mira, yo también tengo prisa. Y como parece que una brisa ligera podría romperte la cadera, ¿por qué no te apartas antes de que el mercenario Bocazas empiece a soplar?» «No deberías haberme apuntado con eso, hijo», le responde Gordon, sin inmutarse. Deadpool pregunta: «¿Oh sí? ¿Y por qué?» De inmediato siente algo extraño y se da la vuelta, solo para ver cómo Batman le cae encima y lo golpea con un potente codazo, derribándolo, mientras le dice: «Bienvenido a Gotham». Deadpool, en el suelo, observa a Batman y exclama: «¡Santo cielo, Batman! ¡Eres aterrador! Me odio por decir esto, pero lo del murciélago funciona». «Lo sé». «Y la voz, tan efectiva. Es una lástima que tenga que patearte el trasero». Luego se lanza al ataque con un grito: «¡Kia!». Pero Batman bloquea con rapidez y le responde: «Creo que quieres decir ¿qué hay?», mientras lo golpea en la quijada. Deadpool se soba el rostro adolorido mientras le muestra su espada, diciéndole: «Ay, así que eres un poco mejor que yo en karate. Lástima que traje juguetes». «Yo también», le responde Batman con una sonrisa. Inmediatamente le lanza 3 mini batarangs en el brazo, haciéndolo soltar su espada, seguido de varias cápsulas que le explotan a Deadpool en la cara. De entre la nube de gas, Deadpool reaparece empuñando sus pistolas y le dice: «De acuerdo, no quería usar estas porque escuché que te hacen llorar». Pero no puede terminar su frase, ya que Batman lo inmoviliza con unas boleadoras. Viéndose superado, Deadpool le dice: «Ok, espera, tienes razón. Estamos demasiado igualados». Batman, impasible, responde: «Nunca dije eso». Deadpool insiste: «Mira, todos queremos saber quién ganaría, pero lo importante es que nos hemos ganado el respeto mutuo. Eso está claro». «¿Claro para quién?». «Lo que intento decir es que no puedo obligarme a asesinarte, Batman», mientras suelta las pistolas. «En ningún momento estuve en peligro de ser asesinado», finaliza Batman. Gordon interrumpe diciendo: «Este idiota ya nos hizo perder suficiente tiempo, Batman. Tenemos problemas más grandes. El Joker nos envió un mensaje». Luego le explica que quedan 6 horas para encontrarlo, antes de que libere 30 toneladas de veneno sobre Gotham. Batman contesta: «No está mintiendo. Cada químico necesario fue robado en Gotham el 8 de agosto. Ha tenido tiempo suficiente para sintetizar el suero». «¿El 8 de agosto?», pregunta Deadpool. «Ese día hubo luna llena». Batman se lo confirma y Deadpool agrega: «Luna llena, eso sirve en mi línea de trabajo. Luz de luna, sin linternas que atraigan atención, perfecto para un golpe», añade Batman. «Exacto, las mareas también bajan. Las cuevas costeras quedan abiertas en caso de que necesites esconder un cuerpo o algo más. Gordon, tráeme un mapa». Luego vemos a los tres observando un mapa de la zona costera. «Cientos de cuevas, solo accesibles en marea baja», comienza Gordon, y Batman le sigue. «Cementerios de barcos, en su mayoría abandonados por el aumento del nivel del mar. Más de la mitad son lo bastante grandes para los propósitos del Joker.
y tenemos menos de 6 horas para revisarlas todas. De pronto, Deadpool exclama: «Yo ayudaré». Se inclina sobre Batman y señala un punto. «Yo elijo esa, allá al norte, en esa caleta pequeña. Está justo al lado del muelle Piccadilly. Puedo hacer tiempo ahí mientras espero que baje la marea. Te lo digo, si alguna vez construyera una guarida secreta, sería ahí». Batman y Gordon se lo quedan mirando con seriedad, y Deadpool añade: «Esperen, ¿están pensando lo mismo que yo? ¿Hace falta un demente para atrapar a otro demente? Digamos que estoy disponible. Esto es genial». «Nos estamos quedando sin opciones», responde Batman, aceptando su oferta, aunque Gordon no puede creer que esté hablando en serio. Más tarde, vemos a ambos dentro del Batimóvil. Deadpool le dice a Batman: «Viaje lleno de baches. Deberían usar la grava de tu voz para tapar estos huecos». «Era una broma. No te preocupes, tengo muchas más. Pero en serio, estoy aplastado aquí arriba. Esta cosa no está hecha para dos, ¿verdad?» «Trabajo solo, a menos que tenga un Robin», responde Batman. Deadpool sonríe y comenta: «Ah, sí, el joven maravilla, luchando contra el crimen con un chico joven y atractivo. Es seguro asumir que ya has escuchado todos los chistes que podría hacer sobre eso». Batman se queda en silencio. «Eso pensé. Genial, me ahorras tiempo», continúa Deadpool. «Por mi parte, te agradecería que no le digas a nadie quién soy bajo la máscara». «No tengo idea de cómo podría saberlo», responde Batman. «Es horrible, ¿verdad?», contesta Deadpool, mientras saca una bomba de color verde. «Esta cara torcida es el precio de mi factor de curación. El mismo procedimiento me dio ambas cosas. Por eso no tenía que vencerte antes, solo llevarte a un lugar cerrado». Luego activa la bomba e inunda de gas el Batimóvil. «Perdón, amigo, un trabajo es un trabajo», le dice a Batman, quien no puede respirar. Batman forcejea, intentando escapar, y golpea la cabeza de Deadpool contra la ventana, pero este le responde: «Tranquilo, el gas no me afectará. Yo seré el conductor designado». Pero cuando se pone al volante, exclama: «Espera, ¿esto es transmisión manual? No puedo conducir en mano». Nos movemos a otro lugar. Batman escucha una voz que le dice: «Despierta. Mira a tu alrededor. Estás en un lugar especial». Batman abre los ojos y ve delante de él un muñeco de pirata sonriendo, así como esqueletos vestidos con ropas de piratas colocados dentro de ataúdes. En un día especial, al fin, después de todo este tiempo, el Joker es quien ríe al final. Ahí vemos que, dentro de la caverna, hay un carrusel que contiene un depósito con todo el Joker Venom, con tubos saliendo hacia el exterior. Delante de él se encuentra el Joker, junto a Deadpool. Deadpool comenta: «Oh, me gusta cómo metiste tu nombre ahí», refiriéndose al diseño de la página. Joker le responde con irritación: «No arruines mis frases. Me estoy cansando de decírtelo». «Entendido, lo estás haciendo genial», responde Deadpool. «¿Quieres callarte?», le ordena el Joker. Batman, atado a un palo de madera, interviene diciendo: «Esto no es propio de ti, Joker. Delegar tu venganza a un subcontratista». El payaso sonríe: «Cierto, pero ya viste cómo acaban siempre mis planes. Al fin entendí que me estaba saboteando a mí mismo. Decidí hacer un trabajo profundo conmigo mismo, mirarme de verdad en el espejo. Resulta que mi cerebro es una mente neurodivergente, adicta a los chispazos de dopamina, con parálisis de tareas y falta de permanencia de objetos. He estado confiándome en una pandilla de matones, cuando lo que necesitaba era un compañero de responsabilidad, un amigo que mantuviera a raya mi disfunción ejecutiva». «¿Y dónde encontraste a este compañero de responsabilidad?», le pregunta Batman. El Joker le responde: «Clarion, The Witch Boy, el chico brujo, me lanzó uno de sus hechizos. Ya sabes, espejito, espejito, muéstrame a alguien tan loco como yo. Pero mi pareja resultó estar en otro universo,
así que tuve que usar la cinta cósmica. Y eso es más complicado de lo que parece. Me cansé hasta el límite, hasta que se malogró, y tuve que llamar a Reverse Flash. Y luego, dándose la vuelta, agrega: pero mira, no escucho que estos glúteos se quejen. ¿Nightwing quién? Al parecer, el correr en la cinta cósmica lo ha vuelto un digno contenedor de Dick Grayson. Luego de escucharlo, Batman le confiesa: tengo que reconocértelo, Joker. Es brillante. Encontraste a alguien más loco que tú. El Joker responde: oh, yo no diría más loco. Pero Batman insiste: yo sí. Has pasado toda una vida tratando de volverme loco. Ese payaso lo hizo en 1 hora. El Joker replica con seriedad: no lo llames payaso. Eso es insultante. El único payaso aquí soy yo. Batman asiente y añade: tienes razón. Él es algo más. Aterrador, desquiciado, pero autoconsciente. El oponente perfecto. Un villano digno del murciélago. Un villano digno de mi obsesión. Los ojos del Joker brillan con intensidad mientras le dice a Deadpool: Wade, ¿puedo hablar contigo un segundo? ¿Qué pasa, jefe?, pregunta Deadpool. El Joker responde: no quiero hacerte sentir incómodo, pero llevo tiempo trabajando en este plan. Me gustaría disfrutarlo con mi némesis. Hablar de viejos tiempos. Mirarlo a los ojos mientras muere. Solo él y yo, ¿entiendes? Deadpool comenta: en realidad, estaba pensando, ¿no crees que él es especial? ¿Único en una generación? ¿Estás seguro de que quieres matarlo? Lo estoy, responde el Joker, irritado. Pero Deadpool insiste: ¿en serio? Me estoy obsesionando con él. Podría verme con él en un juego del gato y el ratón que dure décadas, hasta convertirse en la relación más importante de nuestras vidas. No sé, solo lo digo por decir. Luego se ilumina y añade: espera, ambos podríamos ser su némesis. Yo sería el más joven, sexy y gracioso, el que realmente teme. Y tú puedes ser el que ríe de sus propios chistes. El Joker abre los ojos, su sonrisa se ensancha y contesta: ¡qué plan tan fantástico! Sellémoslo con un apretón de manos, mientras le extiende la mano. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Claudio B. 1289. Deadpool lo hace, y el apretón de manos estalla en un chasquido y un grito de dolor de parte de él. Deadpool salta hacia atrás y exclama: ¿qué demonios fue eso? El Joker le muestra la pequeña aguja que tenía en la mano y le responde: es solo una tontería, una inyección de Joker Venom. Oh, sé que ahora no es gracioso, pero espera un momento. Creo que te va a hacer pasar un buen rato. La transformación comienza. Deadpool empieza a reír de manera incontrolable, con los ojos exaltados y los dientes en línea, y luego golpea al Joker en el rostro con una mano. Inmediatamente, espada en mano, se lanza sobre Batman, riendo a carcajadas, y le dice: los planes han cambiado, Batman. Pero el Caballero Oscuro ya estaba preparado para eso, y corta las cuerdas con cuchillas que salen de sus guantes. Al verlo en libertad, Deadpool comenta: oh, lo hiciste tú solo. Iba a liberarte tras la traición del Joker. Habría sido un gran giro en el guión. ¡Qué decepción! Pero, en otras noticias, me siento genial. Mi mente nunca estuvo tan clara. Eso es preocupante, considerando que estás lleno de Joker Venom, responde Batman. No me preocuparía por eso, replica Deadpool. Mi factor de curación ya se encargó de eso. Pero Batman se lo aclara: alguien debería decirte cómo se te ve. ¿Qué? ¿Me veo raro?, responde Deadpool, mientras continúa riendo. Jijiji. Batman no le hace más caso y le ordena que se quede ahí, mientras busca al Joker. Cuando lo encuentra, le dice: se acabó, Joker. El payaso sonríe y responde: ya se había acabado, Batman.
Ese carrusel contiene suficiente Joker Venom para envenenar a cada hombre, mujer y niño de Gotham. En 30 segundos será bombeado por todas las tuberías de la ciudad. Y solo hay una manera de detenerlo: un interruptor en el centro del carrusel. Si lo presionas, el veneno se detonará sin causar daño, mientras mata a cualquiera lo bastante tonto para jugar al héroe. ¿Lo ves ahora? ¿Entiendes por qué estamos aquí? Sea en el fuego del heroísmo o en la vergüenza de la cobardía, Batman muere esta noche. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué será, Batman? Este es mi último chiste y tú eliges cómo termina. Pero antes de que el murciélago pueda responder, Deadpool salta desde las sombras gritando: «Yo me encargo de esta, compañero», riendo a carcajadas. «Veamos si uno de tus muchachitos puede hacer esto, Batman». ¡Ja, ja, ja, ja! Con fuerza, presiona el interruptor del carrusel. Un rugido ensordecedor llena el espacio mientras el mecanismo detona en una gigantesca explosión. El fuego ilumina la caverna mientras Batman y el Joker observan a la distancia. Finalmente, este último comenta: «Bueno, eso es». Hasta el Joker se sorprende de las locuras de Deadpool. Poco después, vemos al Joker con las manos atadas y amordazado dentro del batimóvil. Batman cierra la puerta de la maletera, pero Deadpool, todo chamuscado, se aparece delante de él y le pregunta: ¿hay lugar para uno más ahí? Es broma, el Hombre Maravilla va adelante. Batman le lanza una mirada y comenta: «Le hiciste una abolladura al batimóvil. Supongo que no sabes manejar en manual». «¿Qué eres, detective?», responde Deadpool. «Ya estaba así». «¿A dónde vamos?», pregunta después. Batman lo corta en seco. «Nosotros no vamos a ningún lado. Tú te irás a casa». «Y aún tienes esa estúpida sonrisa en la cara». «¿La tengo?», le pregunta Deadpool mientras se apoya en el batimóvil antes de que la ventana se cierre. «Se tiene que ir eventualmente, ¿no? Supongo que para eso son las máscaras». «Espera, ¿me vas a dejar después de todo lo que vivimos? Dijiste que estabas obsesionado conmigo». «Dije lo que necesitaba decir», responde Batman. «Supe que estabas jugando sucio desde el momento en que te ofreciste a ayudar. Dejarte capturarme fue la manera más rápida de encontrar al Joker. ¿Estabas tan seguro de que podrías hacernos pelear entre nosotros?». «Lo estaba». «Un gran riesgo». «Ninguno en absoluto. Pero, al final del día, salvaste Gotham City», continúa Batman. «Así que te estoy dejando ir a casa. No dejes que te vea por aquí otra vez». Finalmente, mientras el batimóvil se aleja a toda velocidad, Deadpool comenta, mientras salta de emoción: «Ah, ya entiendo. Es el mensaje de: si amas algo, déjalo ir. Ya veo lo que estás haciendo. Yo también te amo». Pero una vez se ha quedado solo, mira a su alrededor y se dice a sí mismo: «No le haría daño a nadie si doy una pequeña vuelta por la ciudad, ¿verdad?». Con la batiseñal aún resplandiendo en el cielo, detrás de su rostro deformado y enfermo. ¿Será este el final? Ya lo veremos. Las demás historias, con Wonder Woman y Captain America, Crypto y Jeff, Daredevil y Green Arrow, y más, las cubriré en un segundo video. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ariuse Comics. Nos vemos allí.